Bueno, buenas noches. Como saben, siempre es un gusto tenerlas nuevamente en los espacios que conocemos como los conversatorios FEM. En la noche de hoy tenemos un conversatorio que se llama La historia de todos no es la historia de todas. El feminismo, una historia en construcción. Tenemos a una gran amiga nuestra, compañera de estas luchas del activismo. Se llama Liliana Gómez Pulido. Liliana es licenciada en Ciencias Sociales, politóloga. En este momento se desempeña como referente de mujer y género en la localidad de Bosa. Y el día de hoy la hemos invitado porque Liliana es una feminista que se ha construido no solamente en la academia, sino que es una mujer que tiene un trabajo de base, que es una mujer que ha estado acompañando las luchas populares, ha guerreado con las mujeres hombro a hombro. Entonces, para darle apertura, para ir como poniéndonos un poquito en contexto de lo que vamos a conversar con Lili esta noche, estas lecturas que cada una tiene en sus manos, ¿sí? Es tomada de un libro que se llama Feminismo para no feministas. Este libro lo pueden encontrar en la página web de FEM, en la sección del conversatorio. Entonces, vamos a leer la introducción del libro, que me pareció, para nosotras, las mujeres que somos como feministas, de prácticas feministas, que no hemos estudiado, que quizás no tenemos toda una construcción teórica que nos apoya. Este libro me pareció pues muy útil porque es como el ABC del feminismo. Entonces aprovechemos a Liliana, a quien le vamos a poder preguntar todas estas cosas, todas estas inquietudes que la introducción del libro nos despierta. Entonces, el libro se llama, como les dije, Feminismo para no feministas, y la autora es Rosario Hernández Catalán, pensadora polifacética porque es feminista, de la Federación de Mujeres Jóvenes Española. El feminismo no quiere imponer un matriarcado basado en la violencia contra el hombre, como ha sido el patriarcado hasta ahora. No desea dejarlos sin voto, ni violarlos en las guerras, ni mutilar sus genitales en pro de una tradición cultural, ni confinarlos en el ámbito doméstico, ni quiere matarlos por adulterio. El feminismo no pretende que los hombres sean propiedad de sus madres y luego de sus mujeres, ni desea que los hombres cobren salarios más reducidos, ni tampoco querría desterrarlos de las cúpulas de poder mediático, empresarial y político. No quiere traficar con cuerpos masculinos para el disfrute de los femeninos, ni desea que los niños varones estén desnutridos o abandonados en orfanatos, ni por supuesto promovería su marginación social o económica. Tampoco vetaría que los niños varones pudiesen ir a la escuela, ni les prohibirían el acceso a la sanidad y a la universidad. Comprendan que eso es una locura que no promueve el feminismo. Si eres feminista, no necesitas leer este libro. Seguramente poco nuevo te voy a contar que tú ya no sepas. Perdón, eso que acaba de leer lo escribió Coral Herrera Gómez. Por tanto, si este libro cae en tus manos, que no se te estanque. Pásaselo a alguna conocida que reniegue de la causa o alguna conocida que veas que necesita entrar al quirófano feminista por urgencias. No acumules este libro al lado de otras guías, panfletos y libros sobre el tema. Tú ya conoces esta historia, por tanto, difúndela, no te la quedes. Pero si eres una chica, una mujer o incluso un hombre que no tiene muy claro qué es el feminismo o que incluso lo mira con recelo, entonces este libro sí que puede aportarte algo. Puede entretenerte por la novedad y puede incluso llegar a sacarte de quicio. De momento pasas del feminismo. De hecho, te da algo de grima vernos a las feministas en las manifestaciones. Te parecemos paranoicas, ridículas, excesivas, cursis, pesadas, poco objetivas, feas, etc. Y también creemos que las feministas todas son lesbianas o somos lesbianas. Estás en tu derecho, el derecho a ser una inconsciente. Siento la claridad, no voy a andarme con rodeos. Te voy a poner un listado de cosas que hoy puedes hacer y que hasta hace muy poco no podías. Cosas normalillas, vaya, nada del otro mundo. Este oxígeno tan de andar por casa que hoy respiras sin darte cuenta, este oxígeno se lo debes al feminismo, ni más ni menos. Ahí va la lista, que no es mía sino anónima. Si eres mujer y puedes votar, agradéceselo a una feminista. Recibes igual salario al de un hombre por hacer el mismo trabajo, agradécelo a una feminista.
Fuiste a la universidad en lugar de dejar los estudios después del bachillerato para que tus hermanos pudieran estudiar, pues tú de todos modos simplemente vas a casarte. Agradécelo a una feminista. Puedes solicitar cualquier empleo, no solo un trabajo para mujeres. Agradéceselo a una feminista. Puedes recibir y brindar información sobre control de la fertilidad sin ir a la cárcel por ello. Agradéceselo a una feminista. Eres médica, abogada, pastora, jueza o legisladora. Agradéceselo a una feminista. Se refiere realmente, cuando dice pastora, a sacerdotisa protestante. No está de más recordar que la Iglesia Católica no permite que haya sacerdotisas, pues sigue considerando a las mujeres esclavas del Señor, y con Señor no se refieren tanto a Cristo como a los hombres en general. Practicas un deporte profesional, agradéceselo a una feminista. Puedes usar pantalones sin ser excomulgada de tu iglesia o sacada del pueblo, agradéceselo a una feminista. A tu jefe le está prohibido presionarte para que te acuestes con él, agradéceselo a una feminista. Eres violada, pero el juicio no se trata sobre el largo de tu vestido o tus novios anteriores, agradéceselo a una feminista. Inicias negocio y puedes obtener un préstamo usando solo tu nombre y tus antecedentes de crédito, agradéceselo a una feminista. Estás bajo juicio y se te permite testificar en tu propia defensa, agradéceselo a una feminista. Posees propiedad que es únicamente tuya, agradéceselo a una feminista. Tienes derecho a tu propio salario, aun si estás casada o hay un hombre en tu familia, agradéceselo a una feminista. Obtienes la custodia de tus hijas e hijos tras un divorcio o una separación, agradéceselo a una feminista. Tienes voz en cómo criar y cuidar a tus hijas e hijos en lugar de que los controle completamente tu esposo o su padre, agradéceselo a una feminista. Tu marido te golpea y esto es ilegal y la policía lo detiene en vez de sermonearte sobre cómo ser una mejor esposa, agradéceselo a una feminista. Se te otorga un título después de ir a la universidad en lugar de un mero certificado de haber completado los estudios, agradéceselo a una feminista. Puedes amamantar a tu bebé, eso sí, todavía discretamente, en un lugar público y no ser arrestada por ello, agradéceselo a una feminista. Te casas y tus derechos humanos civiles no desaparecen dentro de los derechos de tu esposo, agradéceselo a una feminista. Tienes el derecho a rehusar tener relaciones sexuales con tu esposo, agradéceselo a una feminista. Tienes derecho a que tus registros médicos confidenciales no sean divulgados a los hombres de tu familia, agradéceselo a una feminista. Tienes derecho a leer los libros que desees, agradéceselo a una feminista. Puedes escoger ser madre o no cuando tú quieras y no según los dictados de un esposo o un violador, agradéceselo a una feminista. Puedes esperar vivir hasta los 80 años en vez de morir entre los 20 y 30 a causa de embarazos ilimitados, agradéceselo a una feminista. Puedes verte como una humana adulta, plena y no como una menor de edad que necesita ser controlada por un hombre, agradéceselo a una feminista. Este listado fue enviado por Alda Facio de Costa Rica a la editora de la revista Tertulia, Laura Asturias, quien lo tradujo y lo publicó en el número de julio 16 de 2004. Entonces, ya ahí quedan con el resto de la lectura para que la hagan. Si quieren, quedan con la inquietud de leer el libro completo, lo pueden descargar en PDF de la sección de conversatorio del conversatorio de hoy de la página web de FER. Entonces ahora sí los dejo con la politóloga y licenciada en Ciencias Sociales, feminista, activista por las mujeres, Liliana Gómez. Todo eso me intentaron artístico escénico. Bueno, muy buenas noches a todas. Lamento la llegada tarde, muy fácil. Pues vamos a maximizar como el tiempo que tenemos la noche de hoy. Es muy buena introducción la lectura que pone Cristina, porque para tocar el tema del feminismo hay tantas resistencias, hay tantos mitos, hay tantos tabús alrededor de solo la palabra y todas las acciones que se condensan alrededor del feminismo. Es más, al principio cuando una se está encarretando con el tema, todavía le costaba decir como soy feminista, pero esto me va a generar raya en muchos espacios. Había una compañera que una vez nos dijo, no cambiémosle al colectivo feminista Jayanigua, colectivo de mujeres Jayanigua, porque es que en Ibagué,
si uno dice feminista, no, pues de una no te dan un proyecto, de una no te dejan ejecutar porque van a saber que somos un montón de viejas locas. Y decía, pero justamente desmontar ese montón de ideas que se generan alrededor del feminismo es la causa, porque pues como muchas cosas de las que hemos hecho a través de la historia de mujeres han sido satanizadas en el momento en que empezamos a tener autonomía, en el momento en que empezamos a hablar de nuestros derechos como derechos humanos, ¿no? Y esta lista que acabamos de leer me parece también muy ambiciosa, es decir, de esas cosas normales que todavía tenemos que reconocer y que pues en el transcurrir de nuestras vidas hacemos y pensamos que hace 30, porque eso no hace mucho, hace 20, 30, 40 y 100 años no eran, lastimosamente hoy todavía no son. Es decir, cuando revisamos el feminismo también vemos que hay una sectorización en ese tema del feminismo, y es que esos derechos que ahí están consignados en esa gran lista todavía no son posibles para muchas mujeres en este mundo. Y yo creo que es ahí donde tenemos que mirar que nada de eso está completamente cruzado con una realidad así absoluta, sino que todavía hay un sinnúmero de derechos, de esos que están ahí y otros que no están en esa lista, que deben ser reivindicados. En esa medida, el feminismo es más actual, más contemporáneo y tiene que ser todavía mucho más contestatario, porque ya no tenemos que luchar por el derecho al voto, ahora tengo que luchar para que voten por mí. Creo que las luchas se han transformado y que tenemos un camino obviamente muy adelantado. Sí, las de atrás eran más radicales, las de atrás se tuvieron que dar duro contra el muro. O sea, pero es que eran súper intensas, pero es que oigan, no, pues es que ya les tocó durísimo, ya les tocó pelearse el largo de la falda, ya les tocó pelearse salir a la calle solas, ya les tocó pelearse que el título de la casa que había mantenido, arreglado toda la vida, quedara en nombre de ella y no de su hijo mayor. Creo que vamos a hacer hoy un recorrido histórico por el feminismo, pero antes vamos a hacer también un ejercicio sobre esos conceptos que nos permiten entender un poco de dónde sale esta lucha feminista. Cristina hacía una presentación en la cual decía pues, que había una carga académica y un contenido del feminismo pues, como que a veces es denso y agarrarlo no es fácil, pero yo siento, y pues soy de la tendencia, que el feminismo es acción, que sí, que lo hemos escrito, que lo hemos convertido en teorías, que ha ido cambiando dependiendo del momento histórico, pero el feminismo es acción, es praxis. Lo que les voy a contar hoy es un reto de la historia y cómo se han dado estas ideas, pero más allá de eso, el feminismo es lo que tú haces en tu camello, lo que tú haces en tu universidad, lo que tú haces en casa, la manera como organizas las relaciones de poder con todos los espacios, con todos los hombres y mujeres con los que interactúas. Entonces quiero como que nos desmontemos un poco esto de la idea del feminismo como una cuestión académica y pasemos más a hablarnos del feminismo como prácticas y como luchas en la historia. Antes de que empezáramos a escribir, empezamos a hacer, y empezamos a hacer cosas que iban contra el sistema, y ese sistema está sustentado por unos conceptos básicos generales que me parece chévere comentarlos. Aquí hay una frase muy chévere de Simone de Beauvoir, que ha sido como una de estas mujeres que se ha sentado a escribir, tiene el libro El segundo sexo, que es uno de los referentes iniciales del feminismo, porque la nena se plantea todo un ejercicio a partir de por qué no tengo derecho a acceder a las mismas cosas pero lo escribe. Y no solamente lo escribe, sino que empieza a moverlo dentro de los círculos intelectuales. Ustedes saben que se movía, ya fue pareja también de Sartre, y pues se movía en unos círculos donde ella podía filosofar sobre su condición de mujer. La frase, no se nace mujer, se llega a ser. Ningún destino biológico, psíquico, económico define la figura que reviste en el seno de la sociedad la hembra humana. Es la civilización como un conjunto en la que produce esa criatura, intermedia entre hombre y eunuco, que se describe como femenino. Pues porque ustedes saben que hay toda una cultura, además, dentro de nuestra sociedad judeocristiana, en la cual, y el psicoanálisis también, cierto sesgo, no tenemos miedo.
no tenemos pene, y entonces estamos incompletas. Esa es una visión que todavía aún, obviamente, da vueltas en nuestra sociedad y se convierte en vulneración de derechos humanos. ¿Te voy pagando, Javier? Para poder arrancar un poquito de este tema del feminismo, creo que es chévere poder hacer un sondeo de cuáles son esos conceptos que podemos tener, podemos charlar. Me gustaría también que lo charláramos. No sé si algunas de ustedes estuvieron hace 8 días en el conversatorio, donde también trabajamos el concepto del sistema género-deseo, que Gustenberg lo hace con un tercer componente. En este momento lo dejamos en el sistema sexo-género, como ese gran sistema de ideas, un conjunto de simbolismos, de significados, en el cual dos conceptos dispares, que hacen parte como de múltiples categorías para denominar al ser humano, se juntan. Y entonces, sexo, ustedes me cuenten qué es sexo. Se refiere a los hombres, las mujeres y los intersexuales. Exacto. Eso denomina que hay unas condiciones físicas, biológicas, unos fenotipos que cuando nace te dice, o sea, bueno, nos revisa la doctora o el médico y nos dice, oh, bien, es chica, bien, es chico o intersexual, hombre, mujer o intersexual. Por lo pronto biológicamente, o sea, inicialmente físico. El género, ¿qué es el género? Tranquilo. O sea, intersexual, que pueden hacer con, en mayor o menor medida, con componentes físicos, biológicos de hombre y de mujer. ¿Sí? Entonces, que son un grupo además de especial protección también, porque muchos de ellos son vulnerados hasta en el mismo momento de nacer, porque es el doctor o la doctora la que decide, no, quitémosle el pene que está menos desarrollado o dejémosle, y empiezan a definirle sin tener en cuenta que es una persona que va a construir una identidad de género y una orientación sexual y que tiene derecho también a definir su sexo partiendo de esa construcción que hace. Pero pues como aquí es un código binario, que es a lo que va el sexo-género, o blanco o negro, o mujer o hombre, pero esos intermedios no existen. ¿Por qué razón? Porque entonces el concepto de género se une inmediatamente al tema del sexo. ¿Qué es el género? Ustedes que estuvieron muy pilosas hace 8 días, además tomaron apuntes. El género femenino y masculino. Sí, y cómo deviene, cómo se construye este género. Para mí es como el conjunto de características, comportamientos, símbolos que definen la conducta de una persona. Entonces puede ser género femenino, masculino, lesbiana, bisexual. Digamos que ella te metiste en fondo de teoría, pero bueno, sí, es esa construcción cultural, social, política que se ha hecho sobre los sexos. Entonces los sexos es biológico, el sexo es biológico, pero el género ya es una construcción cultural que se hace alrededor. Hay un documental muy chévere que podrían ustedes verlos, que es esos que sacan a Gio sobre el tercer género, y que hace como una exploración por esos terceros o cuartos o quintos géneros que hay en otras sociedades. Es muy chévere. Buscan ahí el tercer género en Gio y hacen un recorrido histórico y cultural por muchas partes del mundo para decir, no es como pensamos, o sea, no solamente hay hombre y mujer en género, o sea, masculino y femenino, sino que hay otras opciones muy diversas, solo que muchas de ellas satanizadas, porque este código binario que nos crea el sistema sexo-género nos dice que si nació mujer tiene que ser femenina, si nació hombre tiene que ser masculino, y de ahí para allá todo es anormal, aberrante, va contra la natura, está en contra de muchísimas religiones además monoteístas, ¿no?, que dicen así no funciona. Pero el sistema sexo-género se naturaliza tanto que cuando nacemos entonces pensamos el niño va de azulito y la niña va de rosadito, porque ya hay una construcción cultural. Lo vemos desde el momento en que pensamos en cómo vamos a vestir al niño o a la niña, o qué le voy a regalar, ¿cierto? Ay, no, al niño le regalo el carrito, la niña le regalo la muñeca. Eso lo veremos un poquito más adelante.
El concepto de género, que acabo de pasar por él, es esa construcción, significados, símbolos que le damos a lo que creemos social o culturalmente es hombre o mujer. Y esto determina además unos roles que vamos a ver más adelante. Unos roles que es, si eres hombre, entonces vas a tener estas funciones dentro de la sociedad, y si eres mujer, vas a tener estas otras. Y hay un concepto que sale muy chévere, que es la división sexual del trabajo. Ya vamos a ver en este momento un video más adelante donde lo vamos a explorar. Sí. Partiendo de esa codificación binaria que ha hecho la sociedad, también sustentada sobre esta visión judeocristiana, sobre todo la sociedad occidental, esta postura, ay perdón, es que me gusta estar explorando, ese código binario, esta manera, ese sistema binario para organizar la sociedad, nos plantea una serie como de construcciones culturales que van a hacer que el rol de la mujer y el rol del hombre tengan un desequilibrio y una desigualdad histórica. Hay un concepto, hay dos conceptos que se mueven muy cercanos, y es el sexismo y el androcentrismo. Entonces, partiendo de toda esta cultura judeocristiana, en la cual pues, lo vemos muy claramente en el cuento de Eva y de Adán, en el que primero pues ella nace de una costilla, pues ella va a parir con dolor, él es el proveedor, ¿cierto? Además ella es la que falta el pecado por querer conocer, porque no podía conocer, ¿no? Aunque vemos que está adelantada en su tiempo a Adán, porque pues, le gana la curiosidad y se arriesga al conocimiento. Esa división se concentra entonces en un concepto que trabaja sexista, y es entonces donde definimos unos roles y definimos unas categorías muy claras para lo que podría tener cada sexo en la cultura. Este sexismo nos determina también unos patrones culturales de comportamiento. Esos patrones culturales de comportamiento ponen a uno de los dos muy probablemente en una posición desigual, y es ahí donde entra el concepto de androcentrismo. ¿Qué es? Que ese sexismo se traduce en androcentrismo cuando es el hombre el que empieza a tener una posición mucho más cómoda de poder, donde sus decisiones, sus palabras y todo lo que haga en su condición de hombre va a tener supremacía sobre la mujer. ¿Es el mismo machismo? Digamos que de ahí surge. Falta uno que es el patriarcado. Entonces hay una división sexista, esa división sexista favorece a uno de los dos sexos, que es el hombre, y ya ahorita vamos a ver como históricamente en qué momentos que pasa eso, y arranca el concepto de patriarcado. Es un concepto que, o sea, cuando alguien que conoce más o menos de la academia escucha, y se lo escucha a una de feminista, ya va a empezar a hablar de patriarcado, porque todo es patriarcado, y entonces el problema del patriarcado, y pues sí, es que uno va a mirar, ¿y cuál es el pinche lío? Pues el patriarcado. El patriarcado es el que marca unas reglas de comportamiento en el cual este androcentrismo se convierte en todo un sistema cultural, político y económico que se sustenta bajo la sumisión de la mitad de la población. Y pues tienen cómo, o sea, una mitad tiene al servicio la otra mitad. Y así ha funcionado durante miles de años. Entonces uno dice, cuando la autora nos decía que hay unas cosas normalizadas, sí, claro. O sea, ¿cómo se normaliza? Repite cualquier cosa muchas veces, se convierte en verdad. Para formar hábitos solamente necesitamos 21 días. Calculemos cientos de años haciendo lo mismo. Por eso es que lo vemos tan natural. Tataré. Me cohibes el movimiento. Empezamos. Este patriarcado entonces se convierte en esa estructura de organización. ¿Cómo se organiza política, económica, social y culturalmente una comunidad alrededor de la figura androcentrista, en la cual
todo lo que venga por línea directa del padre, por línea directa del hombre, del abuelo, del tío, del hermano, la figura hombre en la sociedad empieza a tener prevalencia. Y uno se pregunta, y hasta ahora hay la posibilidad de hacer el cambio, de registrar qué apellido, yo hago un sondeo acá, a menos de que sea de madre soltera, qué apellido tenemos de primeras. Pues el del padre. Y qué lío cuando una chica va a registrar y es madre soltera. Y el papá, ¿y dónde está el papá? Pero si el papá no viene, lo digo por experiencia propia. Mi hermanita, qué lío tan berraco para poder registrar a la niña, y pues el man ya se había volado, se había ido, ¿qué hago? ¿Me lo traigo así de garrote? Pues no. Pero entonces sí, ella deprimida, susceptible por posparto, tratando de explicarle al registrador, pues que no, o sea, que iba el apellido de ella. ¿Por qué razón? Porque el patriarcado se evidencia en cada uno de los trámites elementales que vayamos a hacer, que aún hoy en el siglo XXI pensamos que no existe, que esa vaina es muy loca, es que los feministas ven patriarcado así todas en todo lado. No, lo que pasa es que probablemente cuando tenemos unas herramientas empezamos a hilar más fino, porque si lo ve que está guardado, si lo ve que esto marca mi relación con el jefe, si ve que esto marca mi relación con mi papá, si ve que esto marca mi relación hasta con mi mamá, porque también nos han dicho, ¿cuántas nos han dicho que no tenemos, que si no logramos amarrar a un hombre, que si no tuvimos la posibilidad de casarnos, entonces dejamos de ser, porque funcionamos socialmente alrededor de un personaje hombre, ¿cierto? Este es el patriarcado, y que se evidencia en todas las esferas de la sociedad. Se evidencia en el Estado, se evidencia en la religión, se evidencia militarmente. Hemos visto que además muchas mujeres, para poder ascender en su carrera militar, son discriminadas, segregadas. No hay generales. No hay generales. ¿Por qué razón? No les parece sospechoso. O sea, no es una coincidencia que no haya. Entonces se pregunta uno, comportamientos machistas, que segregan, que discriminan, sí, todavía hoy. Lo que pasa es que si lo digo voy a quedar como una mamá directa. No, es verdad, no hay que ir muy lejos, podemos ir a la casa nomás. Todavía cómo le sirven al papá. O sea, porque es que llega, es el proveedor económico, eso lo de ahorita, eso vamos a avanzar. Bueno, además, ahí hacemos vale. Antes de empezar con el cuento del feminismo, que para mí es un cuento chévere, porque lo hubiéramos podido armar de muchas maneras, porque es que las luchas, llámese como se llamen, no dejan de ser luchas, y pues a este se le puso el nombre de feminismo y arranca. Pero pues antes de ir allá quiero que veamos un video muy chévere para poder hacer una discusión pequeña de estos conceptos que acabamos de ver. Es una española que hace como un recorrido por la historia, por el tema de la división sexual del trabajo. O sea, ¿en qué momento, me pregunta, en qué momento pasó todo esto? O sea, siempre fue así. En esta casa viven 5 personas. No, pero eso también es chévere, pero ahorita vemos primero invisibles. Invisibles. Sí, entonces empieza a invisibles. ¿En qué momento ocurre todo esto? O sea, es que nacimos así, o sea, simplemente cuando aparecieron hombres y mujeres de los neandertales, después del Homo erectus, pues ya se me olvidaron, Homo erectus, Homo sapiens, que no parecieron, pero ¿en qué momento en el transcurso histórico de la humanidad es que esta desigualdad se genera? Hay varias teorías, igual nadie estuvo vivo en el momento, pero pues digamos que hacer un recuento un poco de cómo esas relaciones de poder se pudieron empezar a construir, y pues creo que este video nos muestra y discutimos sobre eso. Este es el planeta Tierra. Aquí convivimos casi 6.800 millones de personas. ¿Y quiénes son la mayoría? ¿Los chinos? ¿Los africanos? No. La mayoría de los habitantes del planeta somos mujeres. Algo así como el 52% de la población. Mujeres de Asia, de África, de Europa. ¿Y
qué tenemos en común? Que la mayoría dedicamos muchas horas de nuestro tiempo a trabajos productivos y reproductivos como el cuidado de niños, ancianos y enfermos, que no son remunerados. ¿Y cuál es el motivo? ¿Por qué nuestro trabajo es precario o directamente no remunerado? ¿Por qué somos invisibles? Busquemos respuestas. Hagamos un viaje en el tiempo y vayamos al Paleolítico. Cuando el Homo habilis, el Homo erectus y el Homo sapiens habitaban la Tierra, la economía era de subsistencia. Los roles y las labores cotidianas eran realizadas tanto por hombres como por mujeres, sin distinción. Las mujeres participaban en las tomas de decisiones del grupo. Lógicamente, al tratarse de sociedades en las que la supervivencia era primordial, todas las tareas relacionadas con la reproducción y el cuidado eran muy tenidas en cuenta. Y luego llegó la revolución neolítica, que supuso un antes y un después para las mujeres. Como podéis imaginaros, con la práctica de la agricultura y la ganadería se pasa de una economía de subsistencia a una economía productiva. El sistema patriarcal se asienta en los grupos humanos, dejando a la mujer en una posición subordinada y dependiente con respecto al hombre, aunque su trabajo, asociado con los cuidados para la vida, sea fundamental para el sostenimiento de la estructura del propio sistema. La propiedad privada hace acto de presencia y las mujeres se vuelven a los ojos de los hombres bienes intercambiables y reproductores de la modernidad. Una segunda revolución, la revolución capitalista, con la aparición del Homo economicus y la economía de mercado, consolidó de manera nefasta esta relación de legitimación del patriarcado. Nuestro sistema responde exclusivamente a los intereses del Homo economicus, es decir, a los intereses de un pequeño porcentaje de la población mundial. ¿Y quién es el Homo economicus? Es un varón. Tiene una edad que oscila entre los 30 y los 60 años, de raza blanca, rico, sano, generalmente heterosexual, de origen europeo y de referencia judeocristiana. Su poder es tal que decide el futuro de todos, de toda la humanidad. El mundo está organizado para satisfacer sus necesidades e intereses. El resto quedamos fuera. Pero las mujeres, que somos la mayoría y que soportamos el 40% del Producto Interior Bruto con nuestro trabajo no productivo de cuidados, tenemos algunas cosas que decir a este Homo economicus que maneja y domina el mercado. La reproducción social que realizamos en casa sostiene el funcionamiento del mercado, un mercado que no reconoce el valor de ese trabajo. Los servicios sociales del Estado no podrían sostenerse si no fuera por la economía del cuidado de los niños, los ancianos y los enfermos. Todavía existen desigualdades de ingreso y las mujeres poco cualificadas, a menudo las más pobres, viven en la exclusión. La agricultura, en manos de grandes productores, lleva a la pérdida de la soberanía alimentaria y erosiona la producción doméstica, donde las mujeres jugamos un papel muy importante. Aun cuando nuestra participación en el mercado del trabajo remunerado ha crecido, seguimos teniendo la responsabilidad del trabajo doméstico. Por ello, debemos identificar y hacer visibles las contribuciones de las mujeres al funcionamiento del conjunto de la economía, creando políticas transversales, políticas que tomen en cuenta tanto a hombres como mujeres. Tenemos mucho que ofrecer para superar la crisis económica y todas las crisis con las que convivimos, la alimentaria, la ecológica o la sanitaria, por ejemplo. Crisis que resultan de un sistema predador como es el sistema capitalista, donde prima la ganancia inmediata y el individualismo sobre el beneficio de la mayoría. Evidentemente, hay que cambiar la estructura patriarcal y el modelo de poder, donde solo los hombres deciden. Tenemos que implementar modelos que permitan el mejor vivir de todos los seres humanos, para que todos tengamos acceso a lo básico: sanidad, vivienda, educación y un trabajo digno. Es mucho pedir. Existen alternativas muy claras para empezar a pensar en otro mundo. El sistema capitalista no funciona. Que no exista. Esta crisis es una oportunidad única para cambiar el sistema con todas las aportaciones que las mujeres pueden ofrecer tras siglos y siglos de invisibilidad. Y la pregunta que nos hacemos es: ¿estamos en disposición de cambiar el modelo para que la humanidad sobreviva?
las percepciones sobre el Bueno, entonces me gusta mucho la primera parte, justamente cuando explica, digamos que da una explicación. Pueden haber muchas otras, pero esta me parece convincente, y es en qué momento se da esta división sexual del trabajo. ¿Por qué división sexual del trabajo? Es un concepto que se toma de todo el carreto marxista, donde nos hablan de la división social del trabajo, pero pues hilando un poco más fino, no hablamos solamente de la división social del trabajo, sino de la división sexual. Y es que partiendo de esa división sexual del trabajo se han determinado ciertos roles para hombres y para mujeres. Estos roles están: el cuidado y la reproducción recaen sobre las mujeres, y proveer económicamente, socialmente, recae sobre los hombres. Y me parece muy chévere cuando ella se va al paso de lo nómada a lo sedentario, y cuando empieza esta revolución agrícola y empezamos a apropiarnos del territorio. Ahí entra un concepto que también me parece interesante, que es el de la propiedad privada, y creo que gráficamente es muy claro. Hay un territorio, hay que conservarlo, pero ese territorio no se conserva solo, y es que se necesitan más personas, más hombres y mujeres, que puedan mantener ese territorio y puedan mantener una estructura social. Cuando pasamos simplemente de recoger frutas, de cazar, cuando tenemos que empezar a organizar una sociedad, hay algo que se necesita, y es pueblo, un verbo. Y es que lo vemos todavía. Si vamos a ver cuál es el nivel de desarrollo de cada uno de los países, lo primero que se mide es la tasa de personas en edad productiva, porque eso es lo que permite que haya o no individuos que sean capaces de abastecer el sistema de esa comunidad o esa organización social. Pasa lo mismo en ese momento. Las mujeres empiezan a quedar confinadas en esa propiedad privada, ese territorio que empiezan a pelearse, además porque todavía nos peleamos por territorio. En Colombia nos peleamos por territorio. La guerra no pasaba de ser un problema agrario en Colombia. Europa tuvo 2 guerras mundiales por territorio, o sea, no ha dejado de ser. O sea, no ha pasado mucho tiempo de allá acá realmente en la historia de la humanidad, donde las mismas prácticas por la propiedad privada sobre territorio marquen la vida de las sociedades. Y en esa apropiación del territorio está relacionada directamente con la producción de más personas en la sociedad. ¿Y sobre quién empieza a recaer el cuidado? Sobre las mujeres. Sin embargo, ¿quién tenía que salir a hacer el ejercicio? Si ella estaba criando, el hombre salía. Pero ahí se marca una diferencia sustancial en la manera en cómo se empiezan a apropiar de los espacios. Y es, los hombres salen al espacio público y las mujeres poco a poco van quedando confinadas al espacio privado. ¿Se marca la diferencia aún hoy? Claro. Y todavía, si evidenciamos muchísimas de las cosas, la ley de cuotas tiene que marcar una salida del espacio público, y nos pone una ley de cuotas, nos obligan. ¿Cuántas, las alcaldías, hay alcaldías locales que tienen un video porque no logran conseguir la mujer de la terna? Una de los 3. Cuando empezamos a evidenciar esa apropiación del espacio público que tienen los hombres como proveedores económicos, ¿qué pasa cuando tú sales a conseguir lo que sea de comer afuera para los 3, 4 hijos que algún día te van a sacar de pobre porque van a poder, no sé, excavar más, sacar más oro, negociar? Pues te relacionas, tú sales y te encuentras con el otro hombre y empiezan a pensar cosas en lo público y en cómo nos organizamos y en dónde trabajamos, y empiezo a negociar con el de afuera. La mujer queda confinada a un espacio privado donde esa relación social es mucho más reducida, donde no tiene un desarrollo de autonomía como ser social, y lo vemos aún. O sea, es que es impresionante cuando uno da clases en un colegio, cual sea, y sobre todo en algunos colegios distritales, que en colegios privados, de pronto de un nivel económico más alto, las chicas hablan un poco más, que les han enseñado en sus casas de pronto un poco más. No digo que mucho relacionan los hombres, pero tú preguntas, ¿para qué hablar una chica es tan complejo?
nos da pena hablar, no hablamos, nos intimidamos, nos ponemos rojas, o sea, todavía en el hoy. O sea, lo que estamos contando es allá del neandertal, no, pero pues en este momento aún pasa. Para salir a lo público, para salir a la calle, todavía, muchas chicas, pero si va con su hermano, pero si va con su primo, pero que le acompañe su papá, y nos crean ese temor de lo público, porque en lo público usted no sabe andar. ¿Qué decía Rousseau? Que nosotras no podíamos salir solas en el Emilio, que todo el mundo le alababa, pero pues qué misógino era. Y así se creó la Revolución Francesa, con estos pensadores. Sí, o sea, muy chimba su contrato social, pero excluyente como un berraco. Él decía que nosotros no podíamos salir a la calle, porque primero, como no estábamos acostumbradas, esa tanta voluptuosidad en la calle sola podría despertar muchísimos desórdenes en los hombres. Y que adicional de eso, pues peligrábamos. Es que por eso era obligante que estuviéramos de gancho acompañadas de algún hombre de la casa que nos hiciera respetar y que nos mantuviera en orden, para que no nos saliéramos de todas estas reglas establecidas por la sociedad. Aún lo vemos, no es difícil. En México hay un claro ejemplo, Sí, ¿no? hay un claro ejemplo de una población en donde las mujeres no pueden salir después de las 8, tienen un toque de queda, a las 8 de la noche no pueden salir porque ya la fuerza pública no las protege. Si salen de sus problemas, si salen y les pasa algo, la culpa es suya por salir. Entonces, en México es impresionante. Sí, en México el machismo es muy duro, es muy fuerte. O sea, la cultura está allá del mero macho. Sí es así, y todavía en la academia. La profesora una vez me contaba, es que estábamos todas y todos haciendo la maestría y hablaba una mujer, miraban y seguían hablando entre ellos. Una invisibilización completa. Y eso pues obviamente que académicos y académicas en teoría ya con un desarrollo intelectual que les permitiría hablar más como en consonancia con el tema de los derechos humanos, no. Y así lo vemos, es que no hay que ir tan lejos. O sea, aquí en Colombia todavía lo vemos. Hay muchos papás que no dejan salir a sus chicas, sus mujeres, ya sea la esposa, las hijas o hasta la cuñada, porque va y le pasa, ¿cierto? Y nuestras mamás todavía también nos lo repiten. Esa partición que se hace, el espacio público y privado, es fundamental en esa división sexual del trabajo, porque quedamos confinadas a un pequeño espacio, al de la casa. ¿Y en la casa qué hay que hacer? Pues cosas como un berraco, pero invisibilizado, claro que sí, invisibilizado, porque pues en últimas, si vas a tener un hijo tienes que criarlo, tienes que vestirlo, tienes que alimentarlo, tienes que organizarlo, y en todo eso pues además de paso el proveedor económico llega cansado, necesita el plato más grande, que se siente a canalear. O sea, eso es del pasado y de hoy. ¿Cuántas mujeres antes de salir a trabajar tienen que hacer todavía un ejercicio de levantarse a las 5 de la mañana, dejar el desayuno, dejar el almuerzo, levantar al niño o la niña, llevarlo a estudiar, devolverse y luego sí irse a trabajar? Eso está pasando hoy. Por eso decía que era muy ambicioso esta introducción. Todavía, aunque evidentemente en algunos casos pasa, hablando en términos epidemiológicos, estadísticamente, todavía es un problema de salud pública el tema de la inequidad de género. Porque la salud de nuestros cuerpos es descuidada por el cuidado de otros y otras. Es importante que tengamos claro este tema de la división sexual del trabajo, porque creo que es ahí donde surge la diferencia y donde se marcan unos roles establecidos que van a ser luego entonces consolidados por una visión judeocristiana. Aquí, ¿quién llega a descubrirnos? España. ¿Y España qué era? Una de las potencias en su época más católicas y más papistas que el Papa. Yo creo que el Papa le daba fastidio que fueran los españoles tan, ¿sí? Ya llegaron estos intentos, y eran sumamente, y son sumamente católicos. Y vemos que en Europa, el país con más índices de feminicidios, de asesinatos a mujeres y de violencia, ¿quiénes son? Los españoles, pero como un berraco. O sea, maltratan indiscriminadamente a las mujeres, al estilo de México. Y pues casi nada, ellos son los que llegan y nos dejan todo este patrón cultural, literalmente
el patrón cultural con el que empezamos a conformar la sociedad colombiana. Entonces no es sencillo, por esto es una cuestión de luchas y de resistencias, porque ante eso, ¿qué hay que hacer? Caso o resistirse, solamente hay dos opciones, porque ser indiferente no es posible. Si tú dices que eres indiferente al tema es porque estás haciendo caso. O sea, aquí no hay opciones. No, yo soy indiferente, a mí eso el feminismo no me gusta, o sea que usted hace caso. Usted es de la que dice que si uno sale con la minifalda o el escote eres susceptible de ser violado. No, porque lo evidenciamos y lastimosamente lo evidenciamos. Obviamente la cultura nos atraviesa a todos y a todas, y como mujeres reproducimos muchas veces esos mismos esquemas de... Partiendo de ese sondeo que hacemos general sobre los conceptos en los que se sustenta el feminismo, hay unos más gruesos y se ahonda más, y pues el tema de la desigualdad histórica, y ya aquí empezamos a mirar cómo cada uno de esos ciclos o esas coyunturas históricas marcan también machismos distintos, pero también resistencias distintas. Aquí vamos a arrancar desde las revoluciones burguesas, liberales burguesas. Eso no quiere decir que anteriormente no hayan habido resistencias o que no hayan habido mujeres que intenten reivindicar sus derechos. Hablábamos creo que era con Cristina, sobre la película Ágora, pues que es una película, no sé si ustedes la han visto, de una filósofa, ¿cómo se llama? Es que tengo Hipatía. ¿Cómo? Hipatía. Yo no tengo buena memoria para este tipo de datos. Hipatía, una mujer pensante, le gustaba la astronomía, la matemática, la física, pero pues está en un momento coyuntural en el que la religión cristiana está llegando con fuerza después de la caída del Imperio Romano, y empieza entonces a establecerse toda esta visión judío-cristiana, que es alimentada por una Biblia, alimentada por unas escrituras, alimentada por una visión de la mujer pues bastante patriarcal, y donde ella es juzgada, digamos que en principio era un ejercicio intelectual, luego resulta ser un problema de resistencia frente al sistema y se vuelve peligroso. Se la recomiendo también, es muy chévere para los que no se las han visto. Eso no quiere decir entonces que no hayan habido mujeres a lo largo de la historia del medioevo que hayan desarrollado resistencias, sino que hay un momento coyuntural, y ese momento coyuntural son las revoluciones burguesas. ¿Y por qué es un momento coyuntural? Pues primero porque viene marcado toda una tendencia del medioevo que está siendo cuestionado por las ideas de la Ilustración, del Renacimiento, en la cual esa idea del Dios que genera todos los procesos cognitivos, físicos y sociales empieza a ser revaluada, y empezamos a ver que es el hombre el que empieza, pero el hombre, literalmente el hombre el que empieza a tomar entonces esa figura predominante que antes solamente sostenía la idea de Dios. Con el medioevo también, digamos que, sobre todo pues, el medioevo en Europa como lo conocemos, marca, aunque no es oscuro en todas sus facetas, porque se piensa que el medioevo fue de oscuridad, no, también hubo muchos desarrollos científicos, filosóficos, pero para las mujeres sí fue un espacio oscuro, y tenemos reseña, por ejemplo, del libro de El martillo del diablo, ¿no? Es un texto en el cual se hablaba del por qué las mujeres éramos propensas a ser brujas. ¿Por qué el tema de la brujería? Porque el tema de si que quiero explorar y quiero aprender a leer, entonces eres un peligro para el sistema. El martillo del diablo dice muy textualmente, si lo pueden buscar en internet, está en PDF, perdí el PDF pero debe estar en internet, nos dice que la voluptuosidad de las mujeres son llamativas para que el diablo entre en sus cuerpos y haga pecar al hombre, y que en esa medida haga pecar a la sociedad. Cuando una mujer es capaz de interactuar intelectualmente con el hombre, no es porque ella esté en su capacidad, sino que muy probablemente está poseída por demonios, porque pues ella en sí misma no podría hacerlo. Y de ahí entonces que se ubicara la brujería con desarrollo intelectual de las mujeres, porque no era una capacidad en sí misma, sino una expresión demoníaca. Inteligencia en nosotros no podía ser nada que viniera de bueno, sino pues viene de algo que está satanizado por la sociedad.
Partiendo de ese ejercicio, nos llega la época del Renacimiento, el cuestionamiento de todas las estructuras, tanto del Estado, de la familia. Empezamos a cuestionar cómo está organizado la pirámide, donde son los nobles, sacerdotes, la aristocracia y el rey, los que, por voluntad divina, empiezan a recibir una serie como de prebendas, y son los que tienen la posibilidad de gozar de los derechos que no posee, pues, lo que se llama como el tercer estado o pueblo llano, se le llamaba en esta época. Para la Revolución Francesa, pues sobre todo la Revolución Francesa y la Revolución de Estados Unidos, la francesa se da en 1789 y la de Estados Unidos se da antes, en 1776. La verdad es que es más famosa la francesa, o sea, la francesa le hicieron como más publicidad y por eso conocemos más la francesa, pero pues estas dos se dan muy de la mano y empiezan a reivindicar todo un sistema político y filosófico en la cual nos dicen, no, están las ideas, está la razón es la que tiene que estar como primando en el ejercicio del Estado, no podemos sostener a los mismos y a las mismas que están comiendo, literalmente como reyes, mientras hay un pueblo que muere de hambruna. Hay un contexto pues como muy chévere de esa época, y es que la gente en Francia, después de muchas inclemencias climáticas, se pierden muchos cultivos y literalmente se estaban muriendo de hambre, ¿no? Mientras las fiestas y las bombas que se hacían en Palacio eran una cosa así espectacular, pues escasamente comían las migajas que dejaban o lo que podían encontrar. Había una hambruna que estaba matando a la sociedad francesa en ese momento, y había una clase que no le interesaba que eso se mantuviera, que eran los burgueses, los nuevos ricos, que nos llama ahorita los nuevos ricos, los que empezaron a producir, pasaron de artesanos a comerciantes, y de comerciantes a pequeños propietarios, y de pequeños propietarios a tener poder económico. Y en esa idea de tener poder económico, pues cuando uno tiene poder económico, hay muchos o muchas que quieren tener poder, ¿qué? Político. ¿Sí? Entonces, porque esa política también les permite desarrollar más poder económico, y son dos que si se articulan, pues te van a dar la prelación. Pero si el poder político lo tienen unos que porque dice Dios que son ellos, entonces ¿qué tengo que hacer? Pues tumbar el régimen. Eso es lo que nosotros llamamos el antiguo régimen. Ese antiguo régimen obviamente tenía una serie de desigualdades sociales, jurídicas y sociales, o sea, legalmente estaba así establecido, pero socialmente también se respetaba, porque si tocan al rey, no, pues tocan a Dios. Sin embargo, los burgueses ya sabían que esa no era la buena, porque pues igual ya habían estudiado, los burgueses empezaron a educarse en las universidades, empezaron a tener un desarrollo intelectual mucho más fuerte, y en ese momento se dan cuenta pues que la cuestión es un ejercicio de poder, y no es que nadie diga que este es Dios, este es el rey porque Dios lo dijo, sino que hay unos intereses más de fondo. En ese cuestionamiento estructural a la sociedad europea, como estaba montada en el antiguo régimen, se empiezan a desarrollarse esa serie de revoluciones y de resistencias. Se desarrollan desde la burguesía, pero pues los burgueses eran más poquitos. ¿Quiénes eran los más? ¿Sí? El pueblo llano o tercer estado, como le llamaban. Pero pues igual, además, con esa hambruna tan berraca en que los tenían, eran susceptibles de ser, ¿sí?, manipulados y llevados. Pues ¿quién los tiene jodidos? El rey. Entonces, ¿qué hacemos? Pues nos bajamos al rey. Literalmente, nos bajamos al rey, porque la rodadera de cabezas en Francia, pues ustedes saben, el régimen del terror que llega después es literalmente eso. O sea, nos vamos a bajar la cabeza del rey. En esta apuesta tiene un discurso, además de la Ilustración, que empieza a hablar de los derechos del hombre, no digamos que los derechos humanos, no, los derechos del hombre. Empieza a hablar de unos derechos. Usted tiene derecho a educarse, usted tiene derecho a tener su negocio. Para antes de educarse realmente no, el derecho a tener su negocio, a tener su propiedad. Usted no quisiera ser dueño de su tierra, si usted no quisiera ser dueño de su trabajo, o sea, que si usted quiso ir a trabajar hoy le pagarle, si no, no. ¿Por qué tiene que ser siervo? ¿Por qué le tiene que generar a alguien obediencia? No, ese cuestionamiento empieza a desarrollarse, entonces empiezan a hablar de una autonomía y de un individuo, o sea, usted como individuo puede decidir. Toda esta carga como filosófica que se traduce en acciones generan un momento de ebullición muy fuerte y revienta. Todas las condiciones estaban dadas: hambre, inconformidad, intereses políticos y mucha volatilidad en lo que denominábamos el tercer estado.
eso revienta, o sea, no tenía vuelta de hoja, y empieza a reventar en diferentes espacios. Entonces revienta en Francia, pero también revienta más adelante en Alemania, también revienta en Inglaterra, que es un caso bien particular porque ya tienen unas dinámicas distintas por su formación, de manera como construyen su sociedad, son un poco más transformadores y no de la revolución. Ya la revolución es una revolución gloriosa, que revolución un poco más de transformación. Estados Unidos también revienta el asunto porque ellos sí estaban subyugados como colonia a Inglaterra y empiezan a darse una serie de procesos. Las mujeres estaban muy contentas en ese momento, las que estaban participando. Pues decían, claro, o sea, están hablando de reivindicaciones, de derechos, de que yo puedo ser, de que yo puedo estar. Las mujeres burguesas, de lo que llamamos como ahora clase media, educadas, empezaron también a producir discursos y a decir, es muy probable que en este momento, entonces, si empezamos a hablar de derechos, listo, sale la revolución, se tumban al rey, montan la nueva estructura, la asamblea, que era toda esta donde se sientan acá unos a la derecha, otros a la izquierda, unos en el centro, y eso es lo que define ahora lo que uno conoce como derecha, centro e izquierda. Eso es una clase de política aparte, pero funciona así. Entonces ahora vamos a decir es todos sentados y todas sentadas. No, todos sentados acá. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que en últimas la revolución ¿de quién fue? De la burguesía. Entonces va a participar quién sabe leer y escribir. ¿Quién sabe leer y escribir? Pues, obviamente la burguesía. Pero recuerde que usted se queda en la casa porque tiene que cuidar a los niños. Entonces, ¿quiénes son? Aquí el video nos hablaba de un hombre blanco, propietario, que además era mayor de edad, porque tenía que tener una mayoría de edad, que tenía la posibilidad de decidir. Entonces, esta revolución francesa que nos habla de la libertad, igualdad y fraternidad y de unos derechos políticos y jurídicos, por lo menos formales en el papel, termina siendo otra vez para un sector de la sociedad. Y pues no varía mucho. En última siguen siendo los mismos adinerados en un perfil, o sea, un hombre influyente, blanco propietario, porque pues tampoco se les permitía a los afros, tampoco se les permitía a los indígenas que llegaran de otras tierras, tampoco se les permitía a los gitanos, tampoco, o sea, es decir, esa revolución francesa termina entonces generando una serie de contradicciones y se hace un restablecimiento de poderes distintos que ya no están sustentados sobre la iluminación de un Dios, sino sobre la iluminación de la razón. En el antiguo régimen, la visión familista de la mujer, igual, cuidadora, cumplidora de su deber, cumplidora además de todo lo que acate en su religión, ya las religiones monogámicas de Europa, monoteístas de Europa, que nos planteaba para las mujeres una desigualdad generalizada para el común de la gente, una sumisión por el rol de cuidadora. Eso nos daba una doble subordinación. Con la Revolución Francesa está todo este carreto y el discurso que va a haber una restitución de derechos y vamos a poder opinar tal, surge la primera contradicción, y es que las mujeres se dan cuenta que quedaron por fuera del cuento. ¿Cómo así que no era para nosotros? Obviamente pues eso no se atrevían a decirlo porque había unos grupos de mujeres como asociaciones, grupos en los cuales se citaban muchas veces a leer, a tejer. Eran grupos de mujeres que empezaban a reunirse, pero pues ¿quiénes eran? Eran las mujeres letradas, no eran las mujeres del tercer estado. Sin embargo, ellas son las que empiezan a jalonar, pero ¿por qué no? Ahí tenemos a Olympia de Gouges, que no recuerdo la fecha, después de que sale la Declaración del Hombre, unos cuantos años, creo que es como 2 años después, más o menos, donde habla, hay una declaración de los derechos humanos para los hombres, así, declaración de derechos del hombre, textual y literal, pero eso no cobijan la declaración de los derechos de todas las personas, incluyéndonos a las mujeres. O sea, ella saca su documento, lo publica, obviamente pues no es publicado, ella es asesinada, ella es asesinada, ¿cuánto tiempo después de eso? Que no recuerdo, yo sé que ella es asesinada por el régimen del terror, también, no exactamente por esto, sino pues obviamente pues por todas las
resistencias que se crean y las tensiones políticas que se crean alrededor de este nuevo régimen, y pues ella muere, obviamente. Es una mujer que va en defensa de sus derechos, pero lo más bacano del asunto es que ella habla de, hay un problemilla, y es que la Declaración Universal es del hombre, y si es así tuviéramos que hacer el de la mujer. Entonces plantea una reflexión que se está dando dentro de esta clase burguesa de mujeres letradas que quedan inconformes, porque se dan cuenta que tampoco pueden acceder al voto, que tampoco pueden salir solas a la calle, que siguen recluidas en el espacio privado y que su palabra como sujetas políticas no vale. Y además porque muchas de ellas obviamente sí tenían propiedades, pero sus propiedades no eran sus propiedades. ¿De quiénes eran? Del esposo, del padre, del esposo o del hermano mayor o del hijo mayor, cuando se quedaba sin alguien que respondiera en términos jurídicos. Usted solamente podía disponer de sus propiedades cuando estuviese al lado de un hombre. Entonces para las mujeres burguesas también era un lío. Para las mujeres del tercer estado, pues no tengo nada que compartir. Igual ellas seguían, además de estar en una pobreza bien jodida, como era la de estas épocas, o sea, mataban indiscriminadamente, no tenían acceso a la propiedad. Igual que muy probablemente los hombres del tercer estado, de lo que más adelante pues se va a llamar como el pueblo, en todo este ejercicio revolucionario. En ese momento vemos el nacimiento, así como la creación de esta inconformidad nos da origen al movimiento feminista. Y este movimiento feminista nace evidentemente de estas mujeres burguesas liberales, educadas, que están inconformes con el asunto y que piden por lo menos poder tener la posibilidad de votar y el manejo de sus propiedades. Son dos cosas que arrancan inicialmente. O sea, ellas ven como natural todavía el ejercicio, pues, que sean cuidadoras, ¿no? Pues que ni siquiera, además de que cuidamos un berraco a todo el mundo, ni siquiera puedo firmar mis documentos, ¿no? Ellas como propietarias, entonces arrancan. ¿Y de dónde se da? Y aquí hay una cosa también que es muy, muy importante, que lo vamos a tocar. Se da entre el siglo 1789 y finales del siglo XVIII. Todo este proceso, además los procesos históricos llevan años, ¿no? En el siglo XIX se empieza a desarrollar todo este tema de las revoluciones liberales, así como diásporas, o sea, en Francia, luego en Alemania, luego se va, que no era Alemania en ese momento, sino Prusia, y empieza a expandirse por Europa. Y en ese proceso también hay algo que no hemos tocado, y es la revolución industrial. O sea, va muy de la mano. O sea, estos burgueses empiezan a tener propiedades es porque la industria se revoluciona a partir de unos descubrimientos científicos y unos desarrollos científicos que hacen que también la sociedad empiece a tomar otro rumbo. Este desarrollo industrial pone a la mujer también en otro escenario, y la saca al mercado laboral en unas condiciones infrahumanas. Ustedes saben que niños, niñas y mujeres se ganaban 3/4 partes de lo que ganaba un hombre, porque decían que pues no tenía la fuerza suficiente, trabajaban 18 horas al día, y muchas morían por las condiciones tan insalubres en las que vivían. Los niños, niñas y mujeres eran la mano de obra barata, fácil y desechable. No sirvió, o sea, no me interesa, se va a morir, muérase fuera de la fábrica. Estas condiciones también generan todo un proceso de resistencia obrera que va a alimentar mucho el movimiento feminista en el siglo XIX. O sea, una cosa va concatenada, sale de un proceso burgués, pero también hay unas condiciones de ese tercer estado que se denomina pueblo, que termina estando en unas condiciones paupérrimas y que empieza a generar también otras diásporas de revolución. ¿Puedes adelantar, por favor? Una de las primeras reivindicaciones que tiene este movimiento feminista es este derecho al voto. Derecho a votar, porque es que si tengo derecho a votar, tengo derecho a decidir sobre quién está allá arriba, y ese puede que me convenga. Entonces las mujeres se dan cuenta que tienen un potencial en términos de número para poder decidir si ellas acceden al derecho al sufragio. Cuando hablamos de este movimiento sufragista, vemos que también, pues que junto a esto se están alimentando otros derechos: demanda de igualdad
de derechos dentro del matrimonio. La propiedad es importante. O sea, si él es el poseedor, yo creo que no puedo firmar por lo que tengo. Concentrar obviamente el tema del poder político, dejar de pasarlo solamente en manos de hombres que deciden sobre hombres, que es lo que pasa con el tema del aborto. ¿Quiénes deciden eso? ¿Quiénes están decidiendo el tema de la interrupción voluntaria del embarazo en nuestra sociedad? Los hombres. Hombres. O sea, ¿quién decide? La corte, la mayoría, hombres. ¿Quién revisa? El Ministerio Público, ya sabemos que el procurador está ahí en línea. ¿Quiénes toman las decisiones para revisar los proyectos de acuerdo? El Senado. ¿Y quiénes son? Hombres. ¿No? Entonces, no ha cambiado mucho tampoco las decisiones que se toman históricamente, y ellas hablan de, obviamente hay una concentración de poder político al cual empiezan a cuestionar el tema del voto. O sea, si votamos y podemos elegir, por lo menos podemos decir que somos importantes dentro de todo ese ejercicio político y que nuestros números cuentan. El tema de la propiedad e igualdad en la capacidad de obrar. O sea, es evidente que todavía se mantiene, y digamos que el caso, y es muy debatido, que día lo hablábamos con Lorena, el tema del manejo del carro. Es que sí, evidentemente que es que las mujeres somos más torpes para manejar, pues claro, es que todo el tiempo nos han hecho, primero nos lo repiten, ¿no? Entonces, sí, soy torpe, sí, soy torpe, cuando vaya a aprender a manejar, soy torpe, ¿no? Entonces, o sea, me lo repiten tantas veces que, pues, una mentira repetida muchas veces, ¿verdad? Además de eso, por si acaso, por si de pronto no me lo creo, entonces las habilidades estas de motricidad no me las dejan desarrollar. ¿Por qué? Porque mientras el otro pingo le regalan una patineta y una bicicleta y yo estoy con la muñeca, ay, ahora hace chichi, sí, no, ay, sí, me levantan a las 3 de la mañana para cambiar. Ahora son las muñecas así, ¿no? O sea, que se levantan a cualquier hora y lo despiertan a uno. Entonces, pues claro, o sea, si de pronto no me creí el cuento, pero tampoco me dejan desarrollar las habilidades. Y entonces aquí se empieza a hablar un poco de esas capacidades para orar. Capacidades, o sea, déjeme tener igualdad de oportunidades, que es un carreto ahora, un concepto como contemporáneo. Igualdad de oportunidades, que es, déjeme que si yo soy pésimo para manejar es porque yo lo sé, en sí misma, en mi persona, no porque culturalmente me dijeron que así tenía que hacer. Y yo le decía a mi papá, una bestia para manejar, o sea, pobrecito. Yo le decía como, no, yo lo veo y está estresadísimo y toda la cosa, y pues nada, o sea, según el patrón diría que él debería ser un as manejando, pero no es así. Entonces es evidente que la cosa con nosotras es cultural, y así para muchísimas acciones. Entonces uno se sorprende de ver, es que ella es piloto de avión, y más de uno dirá, ah, no, yo no me subo con ella, ¿cierto? Avanza. En ese contexto histórico de los movimientos obreros que se empiezan a generar alrededor de toda esta revolución industrial que revoluciona en términos científicos la producción del mercado, pero que termina beneficiando nuevamente a unos pocos, empiezan a generarse una serie de inconformidades que dan más adelante como resultado el movimiento obrero, donde también tiene cabida toda esta concepción ideológica del socialismo, que entonces aparece también, está todo la doctrina ideológica de Marx, diciendo pues hay una desigualdad de clases, hay una serie de inequidades entre los que tienen los medios de producción y entre quienes no los tienen, y todo el mundo sí, o sea, es evidente, pero pues dentro de esa segregación, las mujeres que seguimos teniendo una doble segregación. Muchas de las mujeres que hacían parte de ese estado llano del antiguo régimen, pues pasan a ser ahora mujeres obreras que tienen en ese momento la doble jornada, ¿no? La doble, porque todavía no tienen la triple, o sea, ahora tenemos una triple, la doble jornada. Tú eres cuidadora en casa, pero también produces en el mercado, y tienes que cumplir con las dos. Y una de esas es no remunerada, y como decía el video en este momento, somos el 40% de la producción del Producto Interno Bruto de la nación. Calculemos que un día nos quedemos quietas, como mujeres en casa sin hacer nada. Bueno, yo tengo que decir que yo lo hago siempre, pero las mujeres, en su gran mayoría, sí se levantan a cumplir todas sus
obligaciones como cuidadores. ¿Qué pasaría si un día solo en Bogotá se parara ese asunto? Colapsa la ciudad, colapsa. No hay niños y niñas arreglados en el colegio, no habría profesoras, no habría enfermeras, porque además hay unas profesiones que se han caracterizado por el tema del rol cuidador también, ¿cierto? No habrían desayunos, almuerzos, comida, ropa limpia. Eso colapsaría la ciudad. No habría comida en los restaurantes, colapsaría. Que el sistema no funciona, carajo, porque somos más de la mitad de la población. Esta doble jornada se evidencia en el siglo XIX y se da también en una coyuntura donde los movimientos obreros empiezan a resistir. Las mujeres, muchas mujeres también muy pilas, muy pensantes dentro del movimiento. Aquí tenemos una frase que me pareció muy chévere de Rosa Luxemburgo. Empiezan a hablar también de sí, pero las mujeres tenemos cosas que decir y hay inequidades que nos afectan solo a nosotras. Ella habla, la frase que me parece bellísima, es por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Y creo que pues, no hay un feminismo más claro que ese, que era la primera parte del texto que leía Cristina, y es que no queremos violarlos en las guerras, no queremos cogerlos de coimes, no queremos abusar de ellos, simplemente queremos una sociedad socialmente igualitaria, pero mantenga la diferencia, que me permita hacer, que pueda hacer en libertad. Si entendiéramos el concepto del feminismo, en realidad creo que nos bajaríamos de tantos monstruos en la cabeza y pensaríamos que no es una cuestión de sexos o de géneros, es una cuestión de construir una sociedad. Estamos hablando de construir un proyecto de sociedad donde esas inequidades que son tan estructurales, tan culturales y tan naturalizadas dejarán de existir. Creo que ese es en sí mismo el feminismo, o los feminismos, o las prácticas feministas, porque el feminismo no es la que más sepa de ello, es la que en su vida se comporte como tal, o por lo menos lo intente. En este movimiento obrero y socialista, las mujeres empiezan a participar de manera, es impresionante, las mujeres potencializan mucho el movimiento obrero, además porque empiezan a desarrollar el trabajo comunitario, empiezan a hacer una salida a lo público, pero a lo público no solamente como obreras trabajadoras, sino a lo público como sujetas políticas. Y empiezan a mover en los espacios en donde sabemos, en esos espacios donde sabemos cuáles, en el uno a uno, en hablarme con la vecina, en hablarme con las del grupo de donde trabajo, empiezan a hablar, justamente a salir en el espacio público, pero en lo que sé hacer, en lo privado. Entonces empezar a moverse, empezar a hacer ese cambio y a utilizar esas herramientas. Yo siento que culturalmente todavía se mantiene, o sea que cuando nosotros hablamos o cuando nos reunimos por fuera estamos chismoseando, ese montón de viejas chismosas en la esquina, y si hay manes no son manes chismosos, ¿no? Pero entonces empezamos a movernos en lo público, y movernos en lo público es también a reconocernos como sujetas políticas, a reconocernos como intelectuales, a reconocernos como mujeres y sujetas pensantes. Obviamente dentro del movimiento obrero las discriminaciones, y todavía aún hoy, es decir, muchas de las peleas con los grupos de izquierda, con los movimientos de izquierda o con los partidos de izquierda, es que siguen reproduciendo muchas ideas patriarcales, ya mucho más matizadas, pero se sigue evidenciando, ¿no? Las jefaturas, la manera como se organiza jerárquicamente, la distribución de los roles, pues en ese momento no era la diferencia. Sin embargo, las mujeres nos dan un camino importante dentro del movimiento obrero. ¿Se da en qué países? Se da en los países donde el desarrollo industrial es muchísimo más fuerte. ¿Como cuáles? Estados Unidos e Inglaterra. Es muy fuerte ahí. Las mujeres francesas se siguen moviendo, pero más en términos burgueses, que donde se desarrolla la industria, donde se desarrolla el movimiento obrero y donde empiezan a generarse esos espacios para la discusión también de los temas de género. Por eso no es gratuito que estas como primeras olas, pues se llaman primera generación, primeras olas, se empiecen a desarrollar en estos países.
se desarrollan en estos países es porque allí empieza a haber las condiciones sociales, políticas y económicas para que se adelante. En ese momento que estaba pasando en Colombia, no, pues hasta ahora estábamos en el proceso de revolución también aquí, 1810, pasamos por uno que no hemos salido, la patria boba, ¿no? Entonces, en el cual más o menos seguimos peleando por el poder, sin embargo con unas condiciones distintas. El tema de la religión en Estados Unidos y en Inglaterra ha sido muy importante, y es porque el protestantismo tiene una particularidad, y es que tú vas al cielo pero si trabajas, ¿no? Entonces hay una diferencia sustancial con la religión católica, cristiana, romana y apostólica, donde entre más pobre seas, pues más rápido entras, ¿no? Entonces digamos que hay una diferencia también, por eso el desarrollo industrial también va acompañado como de todos estos matices culturales, y es en Inglaterra y en Estados Unidos donde estos movimientos feministas toman también muchísimo más fuerza. Bueno, pero me había apretado un tenis. Aquí hay un detalle que no tomo, y es que en finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX hay un momento importante también que hay que tener en cuenta, y es que nos hemos peleado por tierra toda la vida, como sociedad. La reestructura queda muy inestable Europa después de todas estas revoluciones, igual que Estados Unidos, y en ese ir y venir de intereses políticos y económicos empieza a haber nuevamente tensiones que terminan generando la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando, digamos que pasando en décadas. La Primera Guerra Mundial es en 1913, sí, 14, y la Segunda empieza en 1939 hasta el 45. Estas dos guerras mundiales, pues además que son mundiales, se les llama mundiales porque como Europa lo era todo, entonces en los coletazos que daba podían desestabilizar el resto de naciones que también estaban en ese proceso de consolidación. La Primera y Segunda Guerra Mundial también son muy importantes, en la medida que al desbarajustar toda la estructura económica, social y política que tenían esas grandes potencias y en ese juego de poderes armamentistas también, muchos hombres salen a la guerra. ¿Y los hombres cuáles hombres? Exactamente. O sea, aquí se van los hijos de Santos a patrullar en Putumayo, ¿no? ¿Quién? Pues obviamente los hijos y las hijas del pueblo. Los hijos del pueblo. Sí, el incluyente los meten cuando no están. Por eso la historia de todos no es la historia de todos. Los hijos se van a la guerra. Y pues quienes terminan encargadas ya no solamente del cuidado en el contexto privado, sino también encargadas de la parte económica. ¿A quién termina entonces además con esta otra responsabilidad? Si su proveedor económico se fue y es muy probable que se lo maten o se lo hayan matado, terminas encargada. ¿Y cómo tienes que hacer? Salir al mercado laboral. ¿Y le funciona el sistema? Claro, no es que esas industrias están full, que tienen que producir, o sea, son industrias de guerra. Y las mujeres salen en masa también a ser parte de este mercado laboral. Es importante ver esto como un sistema, una cosa no va desligada de la otra. Pero salir a ese mercado laboral, ¿en qué condiciones? Obviamente las condiciones en las que salen no son igualitas a las del siglo XVIII, no, porque entonces los movimientos sociales, los movimientos obreros empiezan a hablar, los sindicatos empiezan a ver una serie de congregaciones que empiezan a pelear ese tema de los derechos laborales, que estuvimos por un tiempo y ahorita vamos de vuelta, ¿no? O sea, y que pues la gente obviamente raja en los sindicatos, por uno de esos sindicatos, sino la cultura política clientelista que hace que las vainas se caigan, porque pues evidentemente a un presidente hace poco se le ocurrió que la noche empezaba a las 10, por eso las horas extras empiezan a las 10, porque aquí oscurece a las 10, ¿sí o no? Entonces esos derechos laborales son reivindicados por el movimiento obrero, pues también digamos que en la medida de lo posible para cobijar a las mujeres, muchas de ellas no las cobija porque esa es inequidad y todavía se mantiene. ¿Usted qué, en una fábrica qué contrata? Mujeres. ¿Por qué se contratan mujeres actualmente? Rinden más. ¿Y por qué rinden más?
que la mujer tiene la responsabilidad de esmerarse y conservar ese trabajo, porque de su trabajo depende el sustento de sus hijos. Claro, y además una pregunta es que dice, ella no te va a llegar borracha, ella no va a faltar porque le dio una gripa. Y le puedes pagar menos. Y le puede, exacto, porque hay unas desigualdades históricas que hacen que se vea a la mujer sumisa, necesitada, porque todavía no tiene una autonomía económica suficiente, y puedes empezar a bajar esas condiciones laborales sin que haya ningún inconveniente. Y eso, o sea, estamos hablando del contexto de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. ¿Ha cambiado? No. La desigualdad salarial. ¿Qué ha cambiado? Porque sí, ahora, porque es que el empresario tenía que verlo mejor. Ahora contrata hombres al ras de la misma mujer. Sí, ahora se corta por lo pero bajo. Es que usted gana lo mismo que el hombre que tiene al lado, sí, pero no gano lo mismo porque está bien, sino porque me bajaron tanto el sueldo que ahora se dan el lujo de contratar hombres por el mismo Claro, sueldo. o sea, ahora cortaron por lo bajo. Cortaron por lo bajo. Y la otra cosa que es un hecho y que es importante que la fuente de la feminización de la pobreza. El 60% de las personas pobres somos mujeres, porque tras de que tenemos hijos y que tenemos que trabajar para mantener esos hijos, nos contratan menos. Porque es que entonces, Y es que el hombre se puede ir y vivir solo, puede tener una mejor calidad de vida que la mujer que tiene 4 peladitos en la casa. No se va a ir a tener una mejor calidad de vida, tiene que dividir su salario en 4. En fin. Sí, exacto. O sea, mientras, si eres un hombre soltero, o sea, y no, y así seas padre, o sea, No lo importa. vemos. O sea, las comisarías de familia están llenas de demandas por alimentos. Digamos, bueno, un tema que pone Lorena, y es creo que uno no puede, digamos, continuar viendo efectivamente los hombres están pagando igual que las mujeres, sí, digamos, en términos de condiciones laborales podemos decir, estamos pauperizando nuestros salarios, pero la carga laboral es diferencial para mujeres y para hombres, ¿sí? Digamos, y que creo que eso es importante un poco evidenciar. Y también las mujeres trabajan muchas más horas de lo que trabajan hombres. Claro. Una mujer se queda haciendo horas extras, así no se las paguen porque ella tiene que cumplir con su responsabilidad. Porque Digamos, la si no- mujer tiene que esforzarse más, eso pasa desde el colegio y pasa, Sí, se repite en la no, sí, tiene que universidad esforzarse porque te más, dicen, sí. usted quiere estudiar ingeniería mecánica, una carrera predominante para hombres, no le doy la misma nota por el mismo trabajo, en grupo, lo viví, Sí, digamos, ingeniería mecánica, culturalmente en grupo, nos tenemos que con un esforzar hombre, más. porque es que tú tenías que demostrar más, tú eres mujer y quieres ser ingeniera mecánica. Sí, esto, digamos que sale un informe este año donde miden cuántas son las horas que trabajan las mujeres y en promedio trabajan 10 horas y media las mujeres, o sea, 2 horas más de lo que regularmente, o sea, de lo que por promedio trabajan los hombres. Cumplen su horario y se van. Y lo vemos en las oficinas, o sea, es que de verdad, cuando uno mira, son las 7:30 de la noche, o sea, las que estamos somos chicas. La abogada, la señora que hace los derechos de petición, La referente sí, de mujer. la referente de mujer y género, o sea, sí, pero entonces es evidente, y la ONU todavía tiene que hay un 25%, porque todavía no se ha superado del todo, o sea, el 25% de desigualdad salarial, o sea, todavía en términos generales a nivel mundial ganamos 25% menos. Probablemente no se evidencia en todos los casos, pero sí estadísticamente todavía hay una desigualdad del 25%. Y pues, ¿por qué? Porque todo esto que hablamos al principio, del sexismo, del androcentrismo y del patriarcado, sigue marcando las relaciones sociales. O sea, sigue diciendo, las mujeres la contrato si es para máquina plana, además hay una diferenciación de roles y de profesiones, lo que tú decías, ingeniera mecánica. ¿Usted quiere ser ingeniera mecánica? ¿Usted quiere ser piloto de avión? ¿Usted quiere? Sí, pues realmente, y se ve, es evidente, te marcan más en las pruebas, menos en las pruebas, te están todo el tiempo midiendo a ver si realmente lo que usted dice que sabe es verdad, porque tenemos que corroborar que somos capaces, era esto, o sea, que realmente podemos hacer en igualdad de condiciones, si es mi querer hacerlo. No es, alguna vez le preguntaba a una profesora de educación física, hace mucho tiempo, como unos 10 años, le decía, oye, pero, o sea, el tema de la fuerza de los hombres y las mujeres, o sea, sí es evidente, ¿no? O sea, uno ve los cuerpos, tales. Entonces yo me decía, mira, si hay 2 personas con la misma contextura, más o menos hombre y mujer, y tú los entrenas desde pequeños de la misma manera, entonces si los pones a hacer ejercicios, si ambos suben, si ambos bajan, si desarrollan las mismas habilidades
psicomotrices van a tener el mismo desempeño y la misma posibilidad. La única diferencia, me decía ella, de pronto es para poder escalar grandes montañas, y es porque como tenemos más corto el diafragma, entonces podemos tener soroche más rápido. Decía que era como una de las pocas diferencias por el desplazamiento del diafragma, pero que de resto el desarrollo corporal podía ser de la misma manera, pero pues la idea que se ha vendido, ¿cuál es? Que evidentemente claro, entonces que nos tienen que ayudar, que tienen que para eso existen los caballeros que no abren la puerta porque no somos capaces ni correr la silla ni que chévere, sí, pero pues se hace, esos ejercicios se mantienen, digamos que enclavados en unas relaciones desiguales de poder y de capacidad. Ahora sí, adelantamos. Este contexto de las guerras mundiales, pues ustedes saben que queda un gran ganador, ¿no? ¿Quién gana las guerras mundiales? Así como, ¿no? Pues Estados Unidos. Efectivamente. Sí. Era que estaba. Sí, ¿Quién gana? Pero sí, las armas. Que fue Estados Unidos. Fue la persona. Sí, pues efectivamente, en las guerras mundiales dejan un gran ganador histórico, ¿no? Y ese ganador histórico es Estados Unidos. ¿Por qué razón? Estados Unidos tiene una particularidad en esas dos guerras, y es que no pelea en su territorio, que eso es fundamental. Además de eso, produce las armas que le vende a los otros que están luchando. Además de eso, les dice que están muy jodidos, les presto plata. Entonces, les endeuda, les vende las armas, les presta la plata para que le compre sus armas y le compre además toda la industria que tiene montada. Solamente manda a su ejército a que se maten. Pues igual es una sociedad que crece, que está en una edad productiva, que también se puede regenerar en términos demográficos muy rápidamente. ¿A su ejército? Sí, claro, no, sí lo manda. Sí, manda al ejército de los países que se alían a él. No, pero también manda... Manda, sí, a los pobres de su propio país que necesitan un salario, pero, o sea, lo que hace es reclutar inmigrantes, y de hecho abre la política inmigrante, empieza a captar inmigrantes para mandarlos. Sí, lo que pues, digamos que la historia de Estados Unidos es de migrantes, es decir, no hace nada distinto, pero manda al ejército que necesita y no lo pelea en su territorio. Entonces Europa es el gran perdedor, queda para recoger con cucharita, queda endeudada, pues no, ¿cómo? Sí, completamente destruida, o sea, económica, social y políticamente, queda la población. Queda la pobreza, obviamente, también en manos. La feminización de la pobreza en Europa para la primera mitad del siglo XX es fuertísima, y en ese momento se monta un sistema internacional. Después de que sean tan duro, es como que dicen, ¿qué tal si paramos un poco? Este tema de la guerra para Europa no es funcional y no fue buen negocio. Si hubiera sido buen negocio lo vuelven a hacer, pero para Europa no lo fue. Y empieza alrededor de esto a montarse un sistema internacional que habla de un concepto que se venía dando, que se intentó en la Primera Guerra Mundial, pero pues que no tiene como resultado, porque intentaban darse todavía más duro para poder reestructurar los territorios de Europa, y es el Sistema Internacional de los Derechos Humanos. Para 1945, una vez Hiroshima y Nagasaki terminan siendo bloque de poder estadounidense sobre el mundo, se monta el sistema internacional, la Organización de Naciones Unidas empieza a revisar esta palabra de la paz entre los estados, entre las naciones, y alrededor de eso se empieza, bueno, antes, durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, se empiezan a dar los primeros pinos de aunque bueno, desde la paz de Westfalia, de la humanización de la guerra. Entonces, un derecho para la guerra, este derecho para la guerra, digamos que se alimenta con un derecho para la paz, y es ahí donde las Naciones Unidas empiezan a construir todo un sistema de reglas y de ordenamientos en términos de derechos humanos. Ahí también hay un clic en la historia universal. ¿Por qué razón? Evidentemente se hace también en términos económicos. Para Europa no es un buen negocio haber tenido estas dos guerras. Probablemente es mucho más estable tener un espacio de paz, pero en la cual se empiezan a negociar. Ustedes saben que después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, quien queda como
como ganadora es Estados Unidos, pero también hay otra potencia por este cruce de poderes y de intereses, queda también la Unión Soviética. Ya ahí entramos a otro contexto, que es el contexto de la Guerra Fría, de esa tensa calma que empiezan a desarrollarse entre dos poderes, que como Europa está reorganizándose, estos dos polos, la Unión Soviética y Estados Unidos, digamos que empiezan a dar un orden distinto. Sin embargo, en ese sistema, alrededor de esto se conforma este sistema internacional de los derechos humanos. Para la década del 50 y del 60 se da también un momento, digamos que dorado para Estados Unidos en términos económicos. Nace una generación también, digamos que nace estando con muchas comodidades. Es una generación que nace, si nos acordamos de las películas gringas, de la familia perfecta, entonces la mujer en casa haciendo el pastel en su horno, el hombre proveedor que viene y son sus 2 o 3 niños, comprando mucho, alimentando el mercado, un momento de bonanza en Estados Unidos, que hace también que esa nueva generación que crezca cómoda en eso, pero también empieza a crecer cómoda a preguntarse otro tipo de incomodidades, y otro tipo de incomodidades más pertenecientes a la cultura. Y el tiempo es... No, a las 9. Bueno, sí, que ya faltan 5 minutos. Pues lo que te va a tocar volver dentro de 8 días. Yo lo estoy viendo. Paola, ¿tú qué piensas? ¿Cierto que ya no te puede entregar el testigo así tan inconcluso? Yo te puedo dejar para la segunda hora. Yo creo que le va a tocar volver a Liliana y después que Paola remate. Ahora sí que lo negociamos. Bueno, esta segunda ola, bueno, este es el contexto como histórico en el que empezamos a hablar de una segunda ola feminista. Esto es explicar la historia de los procesos sociales es a veces complejo, porque es hacer que toda esa realidad y todo ese contexto quepa como en ciertas categorías. Entonces, digamos que un poco es simplista, pero en este momento, pues, en el ejercicio práctico, hablamos de olas de feminismo, pero pues está atravesado con muchos procesos alternos, paralelos, de resistencias, que van alimentando cada uno de estas coyunturas. Y se habla como de esta segunda ola porque en este contexto, después de la Segunda Guerra Mundial, en esta bonanza de Estados Unidos, donde las nuevas generaciones empiezan a cuestionarse ya no vivir en paz porque ya están viviendo en paz, pero entonces empiezan a cuestionarse otra serie de derechos, ¿no? Entonces entra una época muy chévere, pues que igual también no la reseñan mucho las películas, y es estas comunidades hippies gringas. Está ¿cómo se llama el concierto este? Gusto. Que también tiene un problema con inglés, se ve. Entonces, esta serie de movimientos sociales que empiezan a generarse y culturales, parece mayo del 68, aparece en mayo del 68 también un movimiento cultural que se da en Francia, que son una serie de resistencias y cuestionamientos por parte de los estudiantes frente a unas transformaciones que está haciendo el Estado francés en cuanto a la educación, pero no solamente ellos, sino la estructura de ese estado de bienestar que se venía desarrollando. En Estados Unidos también hay una comunidad que empieza a hablar del tema del amor libre, de los cuerpos restablecidos en su deseo, y pues empiezan a hablar de otros derechos culturales donde el sexo también empieza a ser parte de esas reivindicaciones. Las mujeres empiezan también a tener una salida, no solamente ya al espacio, como el espacio público, de empezar a ir a la universidad. Las mujeres de clase media empiezan a tener mucho más acceso a la educación, y esto les permite también cuestionarse sobre su cuerpo, sobre su placer y sobre esa construcción de mujeres. Aquí en este punto empezamos a hablar, y se empieza a hablar, no en ese concepto, pero sí de los derechos sexuales y reproductivos. Empieza a ser parte de esos cuestionamientos y estas reivindicaciones, que va acompañada, o sea, este no es el único motivo, porque a veces uno dice, no, es que fue por la píldora anticonceptiva que se dio el feminismo. No, o sea, no.
Esto es un elemento más que contribuyó para que la mujer pudiera tener control sobre la natalidad, sobre su cuerpo y sobre su vida sexual, por lo menos en términos del rol de madre que le habían impuesto, ¿no? Y eso no todo el mundo, es más, todavía. A mi abuela me contaba, mi bella abuela, que, o sea, ella tuvo 12 hijos, 2 se le murieron. Y entonces un día así toda, abuela, ¿no pensaste cómo planifica? Sí, porque, o sea, me perdona su merced, ¿no? Entonces me dice, claro, mija. O sea, como, o sea, boba no soy. O sea, sí, claro. O sea, yo pregunté, porque ella era una mujer que venía de un pueblo de Santander, tuvo que llegar muy joven a la ciudad y trabajar siempre como aseadora, ¿cómo se llama? Lavandera. Pues tuvo que desarrollar lo único que podía hacer porque no tenía formación para poder desempeñar otros oficios, y pues los mismos obviamente socialmente, culturalmente establecidos. Entonces lavar, planchar y cocinar era la manera de subsistir, y trabajaba en la casa de un médico. Entonces ella así pensando pues que el médico de avanzada tal, entonces ella le dice que iba como en el, no sé, 4.º hijo. Entonces ella le dijo que ella había escuchado que había unas pastillas. Me dice, el médico me dijo que no me iba a denunciar porque le caía muy bien, pero que sí, que eso era pecado y que ella tenía que tener los hijos que mi Dios le quisiera dar. Entonces pues mi abuela, cuando le dice que si la denuncia, que es pecado, me han dicho que entre delito y pecadora, y que si no se va para la cárcel se va para el infierno, pues evidentemente pues mi abuela dice que no. Entonces ahí entendí que la pregunta era ofensiva, no era que mi abuela no quisiera y que no, a pesar de no tener la educación de una universidad, ella sabía que quería, y que además para su salud tener 12 hijos, o sea, sacar del calcio de uno 12 zánganos más, o sea, ¿cómo carajo? Sí, o sea, ¿cómo entonces? Entonces, ¿cómo hacer realmente para que, o sea, no fue la píldora la que mantiene, sino que es un elemento más? Es un elemento que contribuye, pero que hace parte también de un movimiento cultural que se desarrolla después de la Segunda Guerra Mundial y que se da como en este marco de paz, o sea, por lo menos europeo, y que empieza como a pensarse el tema de los derechos humanos de las mujeres. Obviamente, lo que les decía al arrancar, muchas veces hablamos que hay unas mujeres radicales y que unas feministas que se daban duro contra el muro y que empezaban, o sea, que parecía que odiaran a los hombres. Pues yo siento que es que también es reconocer los procesos sociales, y es que no es lo mismo que seamos feministas en este momento, en el 2012, a ser feminista en 1789, a ser feminista en el siglo XIX, a ser feminista en 1950. Y que creo que la toteada contra el sistema ameritaba mujeres de un carácter, de una habilidad mental y además de unas posiciones muchas veces radicales para poder sostener de lo que hoy nos alimentamos. Yo creo que pues dejaría hasta ese punto el día de hoy, y pues ya negociamos aquí internamente, compañera. Ay, pero nada más te hace preguntas. Ah, sí, tú y tú. Ah, no, pero era una cosita. Pero me abuela le dijeron lo mismo, pero no le decían tanto como que era, sino le decían que es que eso fueron los ángeles putas. No tener hijos y entonces no se lo daban. Porque la Lo más sexualidad. eso es que mi abuelo era más cosa sabía, porque mi abuelo le decía, vaya, presente del médico, entonces yo con confianza le preguntaba al médico, le decía eso. Que era solo para las putas o para las mujeres que le dieran infieles al marido, para no tener hijos. Porque es que la procreación está en torno al sistema social patriarcal y no en torno a tu placer o la construcción que tengas como mujer. Pau. Pues yo quiero agregar algunas cosas a tu esposa. Sí. Mi mamá, Pues dale. Sí. que hay una cosa que yo. Ay, no, pero ponle Pau. No. Que no puede quedar evidencia por el mundo. Igual eso después le digo. Sí, eso. Resulta que es que hay que echar la anécdota para poder contextualizar a las mujeres. Hace 8 días, bueno, una cosa que iba a decir antes de echar la anécdota, porque echar la anécdota me saca la conversación, que una de las cosas que yo le reconozco o que más valoro y que más me gusta del feminismo no es solamente todo el asunto como de la conciencia y de la nueva forma de mirar las realidades, porque uno es muy borrego, uno va como por la senda que le van trazando,
y uno rara vez se cuestiona, al punto de que muchas cosas uno las empieza a considerar normales, naturales, y uno se vuelve una persona que sencillamente hace caso y uno se acomoda a que la iglesia y el Estado funcionalice la vida de uno, el ejercicio de la reproducción. La vagina es para tener hijos, no para proveerte placer. Tu cuerpo es única y exclusivamente un objeto para el placer de los hombres, o para incrementar el Producto Interno Bruto colombiano, o para que te dediques a las labores domésticas, todas esas cosas. Entonces, pero de todo eso que les acabo de decir, una de las cosas que a mí me parece que para mí son una de las de más valorar del feminismo, y me imagino que hasta allá vas a llegar, que es del feminismo de las últimas olas o de las nuevas posibilidades de feminismo de ahora, es el valorar los cuerpos de las mujeres, o sea, valorarlos como en su valor social, lo diversos que son los cuerpos de las mujeres, son tan diversos como fauna, flora, agua, y que las mujeres reconozcamos el valor de nuestros cuerpos desde las diferencias, desde ser gorda, flaca. Y esa es una de las cosas que, ¿por qué no quería que quedara en la grabación? Que una de las cosas que cuando hablamos de que el feminismo reivindica y reconoce y valora los cuerpos como esos medios sociales para el placer, para la construcción, para el ejercicio de roles, asimismo me parece que como se valoran esos cuerpos para todo esto, y la construcción que las mujeres hacemos de los cuerpos, desde la que quiere estar gorda, desde la que quiere ser desmañada, desde la que quiere ser arreglada y estar muy fashion, la que quiere hacer una construcción de su identidad un poco más andrógina. Hay un tema que para mí siempre ha suscitado polémica con las feministas, porque hay con algunas feministas, la mayoría, con algunas feministas, que aquí no hay ninguna, gracias a mi Dios, porque si no nos darían las 11 de la noche. Esas feministas que reivindican la libertad a decidir sobre sus cuerpos son esas mismas feministas que tajan o coartan las libertades. Por ejemplo, yo soy una mujer que con mi cuerpo quiero hacer determinadas cosas. Yo veré si soy partidaria de las intervenciones estéticas, si me quiero poner 5 kilos de silicona en las tetas y en el sentadero, es un problema mío. Pero entonces, una de mis que me parecen unas contradicciones de algunas feministas es como que las libertades para construir los cuerpos son los cuerpos que a ellas les parecen que deben ser determinados cuerpos. Hay feministas que a ellas les parece que está muy bien no depilarse, válido. Hay feministas que les parece que está bien ser gordas y tener el pelo rapado y bajito, perfecto. Ellas tienen libertad de construir su cuerpo como a ellas les parece. Pero ¿y qué tal de las otras mujeres? De las otras mujeres que tenemos prácticas y apuestas feministas, feminismos instintivos, como escribí yo ahí, feminismos instintivos, cotidianos, naturales, que no surgen de ninguna lectura, o sea, que no fuimos a estudiar para ser feministas, pero que decidimos apostarle a la construcción de nuestros cuerpos, desde las que se quieren tatuar, las que quieren hacer piercing, las que se quieren como sea. Entonces, por eso decía que era importante para mí que lo apagaran, porque pues ya me dije, si eso queda grabado para la posteridad. Ese es uno de mis debates y de mis puntos de choque con muchas mujeres feministas muy reconocidas, muy mediáticas ellas, que creen que las apuestas feministas o de prácticas feministas de mujeres que sí, lastimosamente sí, pretendemos o queremos perpetuar unos estereotipos, pero pues el sistema nos ha calado tanto que sí, pues para mí la idea de una mujer bonita cumple con determinadas características, determinados estereotipos, y si yo quiero ser así, o si yo quiero acercarme a eso, ¿por qué no puedo? O sea, ¿por qué mis luchas, mis reivindicaciones pierden valor o son menos legítimas? Porque no quiero ser gorda. Algún día diré, ya no me cuido más, ya no me fajo más, y voy a ser gorda y punto, pero eso también va a partir de mis libertades. Eso era una cosa que me tullía si no la decía. Y la segunda, que hay una conversación que yo quiero que Liliana retome o que no la vuelva a exponer aquí, porque me parece que aprender a argumentar sobre eso o aprender a argumentar para desmontar eso es importante. Hace 8 días empezamos un ejercicio de unos cineforos en la localidad de Bosa. Entonces una mujer voluntaria de FEM
una mujer que aspira o aspiraba a ser